50,3. 50,3 grados Celsius marcó el termómetro ayer en Australia. A esa temperatura, a los seres humanos se nos hace muy difícil vivir en la Tierra. El cambio climático es el principal desafío de nuestra generación. Lo que hagamos o dejemos de hacer nosotros para frenarlo a tiempo es la principal vara con la que nos van a medir las futuras generaciones. El expresidente Obama lo dijo alguna vez. Nuestra generación es la primera generación que va a sentir las consecuencias del cambio climático, pero es la última que puede hacer algo a tiempo para frenarlo. La historia del cambio climático es en general una historia de pesimismo, de catástrofe, de desastres y de temor. Y es explicable que así sea. Sus consecuencias pueden tener efectos muy negativos en nuestra vida y en la de las futuras generaciones. La sequía, la falta de agua, la migración forzada, los incendios, nos afectan a todos, pero sobre todo a los más vulnerables. Y el temor a esas consecuencias mueve a muchos, razonablemente, a el pesimismo. Pero el pesimismo, yo estoy convencido, nos paraliza. Algunos creen que la solución al cambio climático es parar, hacer menos cosas. Consumir menos, movernos menos, crecer menos. Déjenme decirles que ese camino no nos va a permitir parar el cambio climático. Al menos por dos razones. Primero, porque en el mundo casi 1.000 millones de personas viven bajo la línea de la pobreza. Y no podemos darnos el lujo de no entregarles a esas personas la prosperidad que necesitan para mejorar su calidad de vida. No podemos hacer menos. Y segundo, déjenme darle una cifra. En mayo del año 2020, en el momento más profundo de la primera ola del COVID-19 en el mundo, cuando la porción más grande del mundo estaba congelado, sin ir a trabajar, los niños sin ir al colegio, sin transportarnos, las emisiones de gases de efecto invernadero en el mundo cayeron apenas 13%, con el mundo en pausa. Ese camino no funciona. Para parar el cambio climático no tenemos que hacer menos. Tenemos que hacer lo que hacemos de otra manera. Ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver un país pequeño y distante como Chile con un problema tan gigantesco como el cambio climático? Déjenme decírselos de esta manera. Si el cambio climático es Goliat, no hay un mejor lugar en el mundo para encontrar a David que Chile. Es aquí, en nuestro país, donde podemos obtener de la manera más eficiente la molécula más pequeña de la naturaleza, el hidrógeno, para lidiar con el problema más grande que tenemos. La molécula más simple para lidiar con el problema más complejo. Déjenme hacer un rodeo para volver al hidrógeno. Las emisiones que generan el calentamiento global provienen en casi un 80% del sector energía, un 30% de la generación de electricidad, un 25% del transporte, un 14% de las industrias, un 7% de los sectores residenciales y comerciales. Esos números son para Chile, pero la conclusión en todas partes del mundo es la misma. Si no somos capaces de transformar de manera muy profunda la manera en que producimos y consumimos energía, es imposible parar el cambio climático. Y lo que Chile está haciendo y el mundo tiene que hacer es lo siguiente. Es fácil de entender, pero difícil de ejecutar. Tenemos que dejar de producir electricidad con combustibles fósiles como el carbón, el petróleo o el gas, producirla con energía limpia, como el sol y el viento, y luego usar esa electricidad limpia para reemplazar a los combustibles fósiles en todo lo que hacemos. En el transporte, con electromovilidad. En nuestros hogares, calefaccionándonos
con equipos eléctricos en vez de con gas, parafina o leña. En las industrias, reconvirtiendo los procesos a electricidad. Ese plan tiene un problema. Hay algunos sectores de nuestras economías que son muy difíciles de electrificar. Eso significa, son sectores en los que es muy difícil usar la electricidad directamente para reemplazar a los combustibles fósiles. Y es ahí donde entra el hidrógeno. El hidrógeno es un gas que se llama hidrógeno verde, no porque sea verde, como pensó alguna de mis hijas cuando me preguntó si el hidrógeno verde era verde, sino que es verde cuando se obtiene a partir del agua y de la electricidad renovable. Usamos mucha electricidad para romper una molécula de agua, H2O, separamos el oxígeno del hidrógeno. Ese hidrógeno se puede usar en transporte pesado, en producción de cemento, acero, en producción de fertilizantes que son esenciales para la alimentación, y nos van a permitir reemplazar a los combustibles fósiles en esos sectores, porque cuando usamos el hidrógeno, solamente emitimos vapor de agua. Las estimaciones globales muestran que al 2050, un 20% de toda la energía que va a consumir el mundo va a venir del hidrógeno verde y sus derivados. Ese mercado va a tener un tamaño equivalente al tamaño que tiene hoy el 50% del mercado global del petróleo. Y los países que están mejor posicionados para producir ese hidrógeno verde son los países donde tenemos muchos recursos naturales para producir electricidad de bajo costo. El costo de la electricidad es entre un 50 y un 80% del costo de producción del hidrógeno. Y cuando uno mira el mapa del mundo y compara cuáles son los países con mejores recursos renovables para producir electricidad y por lo tanto hidrógeno, el mejor país del mundo para hacer eso es Chile. En nuestros más de 4.000 kilómetros de largo, prácticamente no tenemos combustibles fósiles. Somos un país pobre en las energías del pasado. Pero la radiación solar de nuestro desierto de Atacama es la mejor del mundo para producir electricidad limpia y barata. Y nuestros vientos en el norte, en el centro y en el sur, pero sobre todo en la Patagonia y en Magallanes, son los mejores del mundo para producir electricidad. Y el hidrógeno es la manera de cosechar esa electricidad, de tomar la radiación del sol, tomar el viento y al convertirlos en hidrógeno, poder exportarlos al mundo para bajar la huella de carbono y ayudar a luchar contra el cambio climático. La agenda global de hidrógeno se está acelerando de manera muy rápida. En los últimos 2 años, el número de proyectos de hidrógeno en desarrollo en el mundo se ha multiplicado por 8. Y hemos posicionado a Chile en el concierto internacional como uno de los mejores destinos para desarrollar proyectos de hidrógeno. Chile ya tiene 60 proyectos de hidrógeno en desarrollo. Algunos de ellos para usar el hidrógeno en la minería. La minería chilena va a proveerle al mundo los minerales que el mundo necesita para frenar el cambio climático. El cobre, el litio, entre otros minerales, son esenciales para la transición energética. Un auto eléctrico, para darle un ejemplo, necesita 4 veces más cobre que un auto que funciona con petróleo. Una central renovable de energía necesita 4 veces más cobre que una central convencional. Y los autos eléctricos necesitan litio para sus baterías. Chile tiene las mayores reservas del mundo de ambos minerales. Si nosotros no somos capaces de proveer esos minerales, el mundo no va a poder hacer esa transición a las energías limpias y a la electromovilidad, que son esenciales para frenar el cambio climático. Ahora, la minería chilena no puede proveer los minerales que el mundo necesita para frenar el cambio climático, pero ser ella misma una gran fuente de emisiones. Por eso necesitamos que nuestra minería reemplace su electricidad generada con carbón por electricidad basada en el sol y el viento. Y necesitamos que reemplace el petróleo diésel que usan sus camiones por alguna alternativa limpia.
y la mejor alternativa es el hidrógeno. El hidrógeno nos va a permitir entonces no solamente exportar al mundo esa energía limpia, sino que limpiar nuestras propias industrias. Vamos a producir fertilizantes verdes a partir del hidrógeno y bajar la huella de carbono en nuestro sector agrícola. Vamos a usar el hidrógeno como combustible en los barcos. Nuestra economía es una economía abierta al mundo, exportadora. No basta que limpiemos la huella de carbono de los productos que fabricamos si después lo subimos a un barco que genera grandes emisiones. Necesitamos bajar la huella de carbono del transporte naviero. Y el hidrógeno, además, dada la ubicación geográfica de los recursos naturales, nos va a permitir desarrollar polos de inversión, prosperidad y desarrollo en distintas regiones de un país que ha sido históricamente muy centralizado. Estamos desarrollando proyectos de hidrógeno en el sur, en Magallanes, en el norte, en el desierto. Estamos atrayendo inversión extranjera, desarrollando capital humano, desarrollando infraestructura. Ahora, para aprovechar esta oportunidad que Chile tiene, necesitamos recobrar algunas cosas que hemos perdido. Primero, recuperar el optimismo. El optimismo no entendido como esa actitud pasiva e ingenua de sentarse a esperar que las cosas van a salir bien simplemente por obra del destino. Necesitamos recuperar el optimismo en su otra acepción, entendida como esa capacidad que tenemos los seres humanos frente a la adversidad de adaptarnos, de encontrar lo mejor del entorno y usarlo para generar efectos positivos. Eso es lo que hacemos cuando convertimos la radiación más intensa del mundo en el desierto más árido del planeta o el viento más hostil para algunos del planeta en energía positiva para revertir el cambio climático. Segundo, necesitamos pensar en el largo plazo. Estamos en una crisis climática, hoy día en una crisis sanitaria, pero también estamos en una crisis de inmediatez. Las cosas buenas y duraderas nunca se construyen de la noche a la mañana. Toman tiempo y requieren estamina para aquellos de ustedes que son deportistas. Esa capacidad de sostener los esfuerzos en el tiempo. Eso requiere visión de largo plazo. Y requiere también acuerdos. Chile es más fuerte y más exitoso cuando trabajamos juntos. Cuando tendemos puentes y caminamos todos en una misma dirección. Y requiere también cooperación público-privada. Necesitamos un Estado que hace su trabajo, que fija una visión, que hace buenas políticas públicas, pero necesitamos la inventiva, la creatividad y el empuje empresarial. Necesitamos salir de las trincheras, de criticar a lo público, de criticar a lo privado, de criticar a los de izquierda o a los de derecha, de colgarle eslogans y carteles a los que piensan distintos a nosotros. El cambio climático es una enorme responsabilidad para nuestra generación, pero es también para Chile una tremenda oportunidad. Si la aprovechamos, si trabajamos juntos, no solamente vamos a mejorar la calidad de vida de nuestra gente, sino que vamos a hacer, además, un gran favor y mejorar la calidad de vida y darle esperanza a las futuras generaciones. Gracias.